Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada del martes 15 de marzo de manera remota. Previo anuncio por el secretario, la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am. Con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia Giliberti, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Único, convocatoria a sesión extraordinaria de la plenaria para tratar asuntos de interés nacional. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Único, convocatoria a sesión extraordinaria de la plenaria para tratar asuntos de interés nacional. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas la convocatoria a sesión extraordinaria, de conformidad a lo establecido en el artículo 61 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, resultando aprobada. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un requisito suscrito de lo acordado en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y las diputadas que están de acuerdo con aprobar la querella por secretaría, por favor, con la señal de continuidad. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Por favor, el secretario de lectura del acta de la sesión extraordinaria, el día también 15 de marzo de 2022. Sesión extraordinaria del día martes 15 de marzo 2022. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número 04-2021. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión extraordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto al artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión extraordinaria del periodo 2021-2022 para el 15 de marzo del 2022 de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia de quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 11:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlibeitia, secretario Wilfredo José Freites Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas en la sesión indicadas en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión extraordinaria del día 3 de enero del 2022. Sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia designó a la ciudadana diputada Dayaitza Aray para que actúe como secretaria en la sesión extraordinaria, en razón de que el ciudadano secretario presentó su renuncia,
a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura de la cuenta. Único comunicado suscrito por el secretario Wilfredo José Febres Peñalver, en donde notifica su renuncia. La Presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado José Hernández, quien presentó la designación en nombre de la fracción de Un Nuevo Tiempo, quien pidió al cuerpo legislativo su consideración para nombrar a José Antonio Figueredo Márquez para ocupar el cargo de secretario de la Asamblea Nacional, que revelará al cargo a Wilfredo Febres Peñalver, esperando que su desempeño abone para el buen funcionamiento de este cuerpo legislativo, por el que bien de Venezuela. Así fueron las palabras de buen augurio del parlamentario Hernández para el nuevo secretario de la Asamblea Nacional. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas la designación del ciudadano José Antonio Figueredo Márquez como secretario de la Asamblea Nacional para el resto del periodo anual de sesiones ordinarias 2022-2023, resultando aprobada. Posteriormente de ser aprobada la designación de Figueredo Márquez por el Pleno, fue juramentado por el presidente Juan Guaidó. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. Segundo, proyecto de acuerdo en relación con la memoria presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la validez del írrito laudo de 1899, que pretendió despojar a Venezuela del territorio Esequibo. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el único punto de orden del día, el cual quedó aprobado. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto de orden del día. Primero, proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Ana Salas, quien en nombre de los diputados de la Asamblea Nacional Legítima, que indicó la importancia de este acuerdo en defensa de la mujer y sus derechos fundamentales. Destacó que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las venezolanas no celebraron su día, convencidas que bajo un régimen dictatorial totalitario no contribuye a eliminar la subordinación y discriminación de la mujer que se ha considerado durante siglos. Considera que el Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar sobre el contexto histórico de la historia de años. Agregó que la mujer sigue luchando por los derechos vulnerados y todos aquellos que se niegan a que la mujer, por el solo hecho de su condición del género. Históricamente, las mujeres somos de conquista, con capacidad grandiosa, una especie llena de amor por su naturaleza, con una gran responsabilidad de fomentar la paz, porque desde sus entrañas nace la vida. Hoy te reconocen mujer porque tu balanza no tiene precio. Sé genuina, valiente, vístete de poder. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el proyecto de acuerdo sobre el Día Internacional de la Mujer, resultando aprobada. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto de orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo en relación a la memoria presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la validez de írrito laudo
de 1899, que pretendió despojar a Venezuela del territorio Esequibo. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien fijó de nuevo postura acerca de las controversias territoriales sobre la Guyana, a través de la aprobación de un proyecto de acuerdo, que insta al régimen de Nicolás Maduro la presentación de la contramemoria solicitada por la Corte Internacional de Justicia para el 8 de marzo del 2023, a fines de argumentar la posición histórica y jurídica sobre la nulidad del laudo de 1899. De igual manera, reclama al régimen la conformación de un equipo de defensa integrado por juristas nacionales y extranjeros a los fines de elaborar la contramemoria correspondiente a la presentada por Venezuela en marzo de 2023. Presentó un proyecto de acuerdo que surge a raíz de la ordenanza emitida por la Corte Penal de Justicia en el año 2020, donde estableció que Venezuela tiene que presentar su memoria para el próximo 8 de marzo del 2023, con el propósito de desbarbar la argumentación de Guyana, que considera que el laudo árbitro es válido. En tal sentido, el diputado acusó a los regímenes de Chávez y Maduro de traidor a la patria, porque les dieron la espalda a la reclamación del territorio e hicieron caso omiso a esta responsabilidad. Hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia por omisión y por responsabilidad de Maduro y Chávez, que prefieren darle más importancia a los consejos e intereses de La Habana que a los intereses históricos que nosotros tenemos sobre la reclamación. Para nadie es un secreto que el laudo arbitral de 1899 pretendió despojar a este territorio como una reminiscencia del colonialismo de aquellas épocas. Fustigó. Insistió que la memoria que presentó Guyana en el año 2021, donde alega el laudo arbitral de 1899, que determina la línea fronteriza entre la colonia de la Guyana británica y Venezuela, es irrito. Debido a la sesión, argumentaciones históricas y documentos que salieron a relucir sobre estas injusticias que ocurrieron sobre este caso, reiteró que Venezuela ha mantenido una posición irreductible, clara y contundente para evitar que Guyana crea que con nuestro silencio y omisiones puede usar esas acusaciones como generadoras de derechos sobre los territorios del Esequibo. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el proyecto de acuerdo parlamentario en relación con la memoria presentada por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia, solicitando la validez del irrito laudo de 1899, que pretendió despojar a Venezuela del territorio del Esequibo, el cual quedó aprobada. Agotada la materia, la presidenta levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en la Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participan en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario, diputadas y diputados. Recuerden aprobar el acta de la idea por secretaría, por favor, con la señal de costumbre.
Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Por favor, secretario, de lectura la propuesta de orden del día. Primero, proyecto de acuerdo de conmemoración del Día Nacional del Médico. Segundo, debate sobre la terrible situación de los refugiados y desplazados venezolanos en el mundo. Tercero, debate sobre las condiciones de nuestros pensionados y jubilados, así como la política de hambre que mantiene el régimen con el nuevo salario mínimo. Cuarto, debate sobre el nuevo colapso del sistema eléctrico nacional a causa de las ineficiencias, incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración, la propuesta de orden del día leída por secretario. No hay consideración. Está aprobado entonces, secretario. Por favor, el primer punto de orden del día. Primero, proyecto de acuerdo de conmemoración del Día Nacional del Médico. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Para iniciar el debate, en este primer punto de orden del día, tiene la palabra el diputado Juan Carlos Velasco. Adelante, diputado. Muy buenos días, ciudadano presidente Juan Guaidó y demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Venezuela. Apreciados colegas diputados, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Recientemente, el pasado 10 de marzo, se celebró el Día Nacional del Médico Venezolano, fecha propicia para rendirle un merecido homenaje a este importante componente de la sociedad venezolana que en estos tiempos de pandemia a causa del COVID-19 y del desmantelamiento de las emergencias de los hospitales demostraron que cumplen a cabalidad con el juramento hipocrático y su acendrada vocación de servicio al rendir sus vidas un significativo número de profesionales de la medicina atendiendo a los pacientes que al comienzo de la crisis pandémica abarrotaban los hospitales. Sin duda que los médicos venezolanos se mantenían fieles a sus principios y a las enseñanzas heredadas de ese notable ciudadano, gran médico civilista, presidente de Venezuela y primer rector de la Universidad de Caracas, el doctor José María Vargas, en cuya memoria los médicos venezolanos escogieron la fecha de su natalicio, un 10 de marzo, para conmemorar su Día Nacional. En esta emergencia humanitaria compleja, los médicos venezolanos no solo honraron la memoria del ilustre venezolano, epónimo de su día, sino que glorificaron a las universidades donde siguieron estudios y egresaron para servir al pueblo venezolano, honraron a su familia y se exaltaron a sí mismos. El doctor José María Vargas, al lado de otros destacados venezolanos, como fueron los doctores José Gregorio Hernández, elevado a los altares por el propio pueblo venezolano y oficializado por la Iglesia Católica, y el doctor Luis Racetti, constituyen los verdaderos paradigmas de la medicina en Venezuela. El prestigio del doctor Vargas en la capital era tal que es mencionado para la presidencia de la República, cargo que asume en 1835, pero la intriga y las deslealtades de militares que habían participado en la guerra independentista socavan su presidencia, a la que renuncia unos meses después para ser repuesto por decisión del general José Antonio Páez. Un año más tarde, en 1836, renuncia irrevocablemente para dedicarse el resto de sus vidas a la enseñanza universitaria y a la investigación. José María Vargas fue célebre con sus palabras en la disputa que sostuvo con Pedro Carujo cuando, después de intentar secuestrar al presidente, lo espeta con la expresión: el mundo es de los valientes, a lo que el presidente Vargas le responde: el mundo es de los justos.
La vida de Vargas está llena de heroísmo, de valor y de talento, principios que ponen en práctica los médicos venezolanos. En consecuencia, compañeros diputados de esta soberana Asamblea Nacional de Venezuela, propongo que esta institución representativa del pueblo venezolano apruebe un acuerdo en la ocasión de celebrarse el 10 de marzo el Día Nacional del Médico, como reconocimiento a los médicos venezolanos por sus acciones y luchas constantes en función de los intereses de la población venezolana. Es todo, ciudadano presidente, colegas diputados. Muchísimas gracias, doctor Velasco. Tiene la palabra la diputada Dinora Figuera. Señor presidente Juan Guaidó, miembros de la comisión delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Hoy quiero ejercer mi derecho de palabra en mi condición de médico para enarbolar las banderas del reconocimiento de los médicos venezolanos a propósito de que el 10 de marzo se celebró el Día Nacional del Médico. En honor a la figura de José María Vargas, médico venezolano y quien fue el primer presidente civil de Venezuela. En un momento donde la salud pública venezolana está desdibujada, en un momento donde la crisis humanitaria compleja se cierne entre todos los venezolanos, generando en esta situación la violación de un derecho humano fundamental como es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Indicadores tan importantes como la esperanza de vida al nacer, como es el tema de la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la desnutrición infantil, el problema del embarazo temprano, son graves problemas de salud pública cuyos indicadores nos encienden la alarma. En este sentido, hemos visto cómo los médicos venezolanos se multiplican para honrar el ejercicio de la medicina a pesar de que no tienen las condiciones ideales en los centros hospitalarios ni en los centros ambulatorios. Vemos cómo inclusive los médicos venezolanos generan redes de relaciones para tratar de que llegue ayuda humanitaria, la cual el régimen de Nicolás Maduro no ha permitido este ingreso de la ayuda humanitaria. Es por eso que quiero llamar la atención ante la situación tan grave que existe cuando el régimen de Nicolás Maduro prefiere enarbolar las banderas de unos médicos integrales comunitarios que no han sido formados a la altura de las exigencias universitarias, en vez de promover el trabajo y el desarrollo del talento humano que fue promovido por lo que ha sido la referencia nacional exitosa en salud, las referencias internacionales como han sido los médicos venezolanos que han salido de las mejores universidades del país. Quiero también reivindicar la lucha que han ejercido por el derecho a la salud de todos estos venezolanos, cuando organizaciones como Médicos Unidos de Venezuela, como los observadores nacionales de salud, han tenido en este caso el estudio científico de cómo va la salud cada uno de los días en diferentes hospitales del país. Es por ello que quiero, con este proyecto de acuerdo que estamos presentando, hacerle un reconocimiento a esta lucha que han ejercido los médicos en el país por el derecho a la vida, por el derecho a la salud. También quiero reivindicar la denuncia de manera sistemática que han hecho en relación a lo que ha sido el desmejoramiento de su trabajo, en no honrar en este momento la acción profesional con sueldos y salarios dignos.
al desdibujar también lo que es su calidad de vida. Esto ha traído como consecuencia que alrededor de 40.000 médicos venezolanos han tenido que salir del país. La fuga del talento venezolano. Por esta razón, desde la legítima Asamblea Nacional, decimos que es necesario un diálogo nacional desde el punto de vista de constituir en la mesa de diálogo un punto prioritario como es la salud del pueblo venezolano, el tema de la crisis humanitaria compleja, la constitución de la posibilidad de salir de esta crisis que ha traído como consecuencia el aumento de la pobreza a nivel nacional. Por eso me uno de manera emblemática a la lucha moral, libertaria y por el derecho a la vida que han tenido y tienen los médicos venezolanos. Salud a los médicos venezolanos, honor a los médicos venezolanos, y estamos desde la legítima Asamblea Nacional acompañándolo en la justa lucha por el derecho a la vida. Levantemos las banderas de la fe, de la esperanza y de la justicia y vamos al reencuentro con la salud pública venezolana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Carissa Aranova. Hoy nos toca hacer un reconocimiento a los médicos, a los profesionales de salud, a los que día a día salen a atender a pacientes sin condiciones mínimas para poder solventar la crisis sanitaria que existe en nuestro país, en los diferentes hospitales. Sabemos por datos que se han ido más de 24.000 profesionales en materia de médicos y de enfermeras, porque bueno, con el salario que ganan no son capaces de mantenerse. Hasta el año pasado ganaban 4 hasta 12 dólares, dependiendo de la tabla y si eran profesionales o no. Por eso nosotros reconocemos la labor, reconocemos la resiliencia, reconocemos que son persistentes ante una situación que cada día es más adversa en nuestro país. Y bueno, qué más que reconocer, sobre todo después de haber luchado una pandemia sin todos los recursos necesarios que de repente pudieron tener en otros lugares del mundo. Nos toca reconocer a nuestros médicos, nos toca reconocer a todos los que son los profesionales de la salud que día a día trabajan por este país, por sus pacientes, por ese amor a nuestro querido país. Bueno, sin más nada, seguiremos reconociendo ese trabajo, seguiremos reconociendo esa lucha, esa persistencia, ese levantarse día a día a pesar de que su salario no le alcanza, a pesar de que las condiciones en que trabajan no son las más óptimas para poder atender a un enfermo, y que nosotros estamos aquí para reconocer y para seguir elevando la voz para que esos derechos de esos venezolanos que hoy dedican su vida a salvar la vida de otros, sean reconocidas por este país, que bueno, que poco a poco tendremos que seguir luchando para poder salir de la crisis sanitaria a la cual estamos sumergidos. Gracias. Muchísimas gracias, diputada Aranova. Tiene palabra para el debate la diputada María Teresa Pérez. Buenos días, presidente, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Desde la fracción Concertación apoyamos el Acuerdo Nacional del Día del Médico. Y quiero recordar que desde el año 1955 la Federación Médica aprobó que cada 10 de marzo se celebrara el Día del Médico en conmemoración al natalicio del doctor José María Vargas, quien fue el padre
de la medicina nacional y el primer presidente civil de nuestro país. En los últimos años, los médicos no tenemos nada que celebrar, y esto se lo debemos al poder destructor del régimen, que lleva a que nuestros médicos sean vejados, maltratados, agredidos, ejerciendo en infraestructuras deterioradas, con falta de equipos médicos adecuados, sin agua, sin luz, sin medicina, sin salario suficiente, y aún así continúan luchando por nuestros pacientes. Por esto y muchísimas cosas más, hoy necesitamos del gran acuerdo nacional, de un acuerdo nacional que nos permita salir de esta crisis política que nos llevó a la destrucción de lo económico y social, y comenzar la reconstrucción del país con el regreso no solo de los médicos que se fueron, sino de todos los ciudadanos que viven fuera de nuestra tierra y que deben regresar para reconstruir juntos el país que queremos, el país de progreso, el país de desarrollo, el país de solidaridad, sobre todo un país donde todos nos respetemos independientemente de la ideología y de las posiciones, porque nuestro norte debe ser salvar a Venezuela. Por eso, Dios bendiga a Venezuela, a los venezolanos, y más que nunca, el diálogo, la concertación y la salida deben ser la prioridad de todos nosotros. Es todo, ciudadano, presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputadas y diputados. Por favor, secretario de lectura la propuesta de proyecto de acuerdo. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho, acuerdo Día Nacional del Médico. La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones legales pertinentes, somete a consideración de los diputados asistentes el presente acuerdo en ocasión de celebrarse el 10 de marzo el Día Nacional del Médico. Considerando que el 10 de marzo se celebra en el país el Día Nacional del Médico en homenaje al nacimiento de la aguerrida figura del doctor José María Vargas, natural de La Guaira, reconocido como el padre de la medicina nacional y primer presidente civil de la historia de Venezuela. Considerando que en medio que se pudiera interpretar como celebración, contrasta las precarias e indignas condiciones en las que trabajan los médicos del sector público, sin insumo, medicamentos, y en los centros de instalaciones insalubres, muy deteriorados y carentes de servicios tan elementales como el agua potable y la energía eléctrica. Considerando que a esta apocalíptica situación se le suma la derivada del sueldo marcadamente insuficientes que les impide cubrir la cesta básica, llevar una vida digna, desarrollar sus potenciales y actualizar sus conocimientos con el estudios especializados. Considerando que después de haber presentado sus servicios profesionales al sector público, son jubilados con pensiones que se ubican en condiciones de indigencia y muchos fallecen esperando el pago de las prestaciones sociales. Y aquellos que logran cobrarlas apenas y representa un porcentaje además devaluado de lo que deberían recibir. Considerando que el régimen ha violentado los preceptos constitucionales en cuanto al cumplimiento de su deber en la búsqueda de soluciones ante las ingentes necesarias que vive la sociedad venezolana, inmersas en la emergencia humanitaria compleja que nos abate, negándose además la entrada de la ayuda humanitaria lograda por esta Asamblea Nacional, considerando
que esta inédita situación contra la salud y la vida ha contribuido a la migración diaria y creciente de médicos de distintas edades y especialidades, sin precedentes en la historia contemporánea. Considerando que es deber de esta Asamblea resaltar los valores patrios, como el caso de los médicos venezolanos, reconocidos el esfuerzo diario que realizan sorteando dificultades para cumplir su noble misión. Acuerda. Primero, reconoce y expresa nuestra salutación con la elaboración del presente acuerdo a todo el personal médico que labora en Venezuela y felicitarles por antemano firme en el ejercicio de su profesión. Segundo, exige la apertura de las fronteras para que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria, que solidariamente están dispuestas a traer diversas instituciones y organismos internacionales. Tercero, crear una comisión técnica de carácter mixto entre los colegios de médicos y las cooperaciones y direcciones de salud regionales, que presenten un diagnóstico de las instalaciones de salud, de las consideraciones de personales activos y disponibles a nivel público y privado, así como también del cumplimiento de las obligaciones contraídas para el disfrute del personal médico jubilado. Cuarto, decretar en estado de catástrofe al sector salud y solicitar auxilio técnico y financiero a los órganos internacionales respectivos. Quinto, exigir un ajuste general de sueldos al sector salud, siguiendo las recomendaciones de la Federación Médica Venezolana. Sexto, rechazar el desprecio público realizado en memoria del doctor José María Vargas al retirarle su apellido a su estado natal. Séptimo, exhorta a la reapertura inmediata de los procesos de diálogo en México para llegar a un acuerdo que ponga fin a la crisis política, base principal de la crisis económica y social que azota a Venezuela. Octavo, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto en el artículo 13, numeral 4 y 54, último aparte, del Reglamento de Interior y de Debate de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación de la dictadura de Nicolás Maduro, manteniendo sobre las instalaciones del Palacio Federal a los 22 días del mes de marzo del 2022, año 211 de la Independencia y 163 de la Federación. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputados de acuerdo con aprobar el proyecto de acuerdo leído por secretaría, por favor, con la señal de lectura. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Secretario, por favor, de lectura del siguiente punto del orden del día. Segundo, debate sobre la terrible situación de los refugiados y desplazados venezolanos en el mundo. Es todo, ciudadano presidente. Adelante. Diputado Ramón López. Señor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, demás miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, colegas diputados, señores periodistas. En Venezuela, cuando nos oíamos los términos migrantes, xenofobia, diáspora, solo el término migrantes no era familiar. Y solo el término migrante no era familiar porque nuestro país
era un país que acogida de olas de migrantes de Europa y de Sudamérica, producto de la persecución de las dictaduras del Cono Sur y de las secuelas y de las guerras que hubo en Europa. Fuimos un país que acogimos a miles y miles de migrantes que nos ayudaron a construir el país que tuvimos, que fue prácticamente el país más moderno de toda Latinoamérica en sus mejores momentos de la era democrática. Pero ahora, cuando hablamos de migrantes, diáspora y xenofobia, tenemos que verlo como un fenómeno que nos viene ocurriendo al pueblo venezolano, y que solo hay casi 7 millones de migrantes venezolanos huyendo de la más despiadada dictadura que vulnera no solo los derechos políticos, sino el derecho a la vida, el derecho al acceso a la educación, el derecho a un futuro mejor, el derecho a la salud, total, que viola todos los derechos humanos. Este término migrante nos pone a reflexionarnos, porque de casi los 6, 7 millones de venezolanos que están dispersos en el mundo, hemos sufrido en muchos casos de xenofobia de países o de poblaciones de algunos países que no la esperábamos. Nosotros, como decía antes, fuimos un país de acogida, y a nuestros hermanos peruanos, nuestros hermanos ecuatorianos, los acogimos con profundo amor. En el pueblo venezolano hemos visto casos graves de xenofobia frente a la población venezolana en esos países, y muy pocos en otros países. También el término diáspora era muy lejano. Hablábamos de la diáspora cuando nos referíamos al pueblo judío y su diáspora. Hoy hablamos de diáspora de los miles y miles de venezolanos que están esparcidos en el mundo, y cuando se habla de diáspora deberíamos pensar en la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos y sociales de organizar a los sectores venezolanos en el exterior. No solo pensando en como electores, que pudiesen ser potenciales electores en el 2024, sino para ser garantes o ser diligenciadores de todos sus requerimientos, y para poder seguir teniendo la llama viva del sentir venezolano en su cultura, en su comida, y así enriquecer a los demás pueblos a donde estamos viviendo. Diáspora, migración, exilio, toda esta xenofobia, toda esta terminología es parte ya del común de Venezuela, y es parte del común porque hasta que nosotros no salgamos de la dictadura de Nicolás Maduro, no podemos garantizar que esta altísima migración vuelva a Venezuela, y por tanto debemos entonces trabajar arduamente en los grandes países receptores para que puedan ser respetados sus derechos e intentar una vida mejor para estos venezolanos. Hoy el mundo está viviendo una tragedia, en la guerra o la invasión de Putin a Ucrania, y eso hace que la migración venezolana en Europa hay que atenderla, porque indudablemente el problema de Ucrania es un problema que afecta directamente a Europa, y esta ola de migrantes huyendo de la guerra del asesino Putin hace que millones, ya se estima que 3,5 millones de ucranianos están fuera de territorio de su país, y fundamentalmente se van a venir o se vienen a los países europeos, Alemania, Francia y España. Y España, que es un país receptor de casi 600.000 venezolanos, tenemos que ver cómo nosotros, con toda la solidaridad del mundo que debemos tener y militante con el pueblo de Ucrania, también nosotros podemos que esto no afecte las condiciones de vida ni de estatus legal de nuestra migración aquí en los países receptores de Europa, fundamentalmente en España. Y esa es una labor que tiene que hacer la Asamblea Nacional, esa es una labor que tiene que hacer la dirigencia venezolana en conjunto con las asociaciones de venezolanos que están en cada uno de esos países. Esa es una deuda que tenemos con nuestros hermanos venezolanos, con nuestros compatriotas, para darle la capacidad de ellos que tengan respuesta. Los venezolanos, por ejemplo, en España, cuando se les niega el asilo, el gobierno
español puso una disposición especial que inmediatamente le asigna residencia humanitaria. Y ese logro tenemos que mantenerlos con lobby hacia los gobiernos españoles y hacia los otros gobiernos de Europa para que puedan los venezolanos estar tranquilos en cuanto a su estatus legal y su capacidad de trabajar. Entonces mi llamado frente a esta tragedia mundial, este fenómeno que está ocurriendo en Ucrania, en África, que la gente sale también corriendo del hambre, de las guerras, y el fenómeno de Venezuela o la tragedia venezolana, tenemos que nosotros ordenarla para que nuestros venezolanos que están esparcidos del mundo, esta Asamblea Nacional haga las diligencias necesarias para que puedan tener un estatus legal que les permita vivir y trabajar en cada uno de los países de acogida. Muchísimas gracias, diputado Ramón López. Tiene la palabra el diputado Ángel Caridad. Diputado Juan Guaidó Márquez, presidente de la Ilustre Asamblea Nacional y presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Demás miembros de la directiva de este importante cuerpo legislativo, colegas diputados, medios de comunicación, al pueblo venezolano todo. A pesar que ya han pasado varios años desde que nuestros ciudadanos decidieron salir de nuestra hermosa, rica y maltratada nación a causa de los efectos y consecuencias que ha traído la dictadura amorfa originada por el innombrable fallecido y profundizada por la ineptitud y corrupción de la mafia Maduro Cabello. Nuestra Venezuela en su historia siempre ha sido protagonista en recibir a inmigrantes de todas partes del mundo que buscaron y encontraron en ella el bienestar y desarrollo, pero que actualmente, y con tristeza lo manifiesto, huyen, no emigran, de estas consecuencias económicas y sociales que ha traído esta narcodictadura. Una vez en plenaria en el Palacio Federal Legislativo que la dictadura nos cercenó, hacía mención que este fenómeno de la diáspora había que dividirlo en tres importantes etapas. Una, desde el primer momento en que la democracia e instituciones respetaron el triunfo de Hugo Chávez. Los inversionistas y empresarios empezaron a empacar y con ellos sus anhelos. En segundo lugar, tenemos a los profesionales con estabilidad socioeconómica que avisoraron una gran tragedia social. Y en tercer lugar, nuestros ancianos, hombres y mujeres, jóvenes y niños que salieron de nuestro país por cualquier medio posible y que causaron una gran problemática en la región. La emigración venezolana, conocida también como crisis migratoria venezolana, es una crisis humanitaria provocada por el incremento del flujo descontrolado. El 1 de noviembre del año 2019, el representante conjunto de la ONU para los migrantes venezolanos en la conferencia de la solidaridad para refugiados por Venezuela en Bruselas, Eduardo Stein, advirtió que para el año 2020 habría más de 6 millones de refugiados. Es decir, que en el actual año 2022 estamos entre los 7.5 a 8 millones de ciudadanos venezolanos fuera de su hogar. La OEA y ACNUR la catalogan como la migración más grande que ha existido en la historia del hemisferio occidental. Comparado así con la cobarde y cruel guerra que hoy atenta contra Ucrania, donde ya hay más de 3.5 millones de ucranianos refugiados en otro país y aproximadamente 6 millones de ucranianos con movilización interna, según la ACNUR. Hoy millones de venezolanos están siendo humillados, explotados, asesinados y maltratados en muchos países. Trato muy distinto al que le dimos nosotros cuando Venezuela tenía una democracia próspera y plena libertad económica y social. Para hacer mención a algunos de ellos, tenemos recientemente los 2 jóvenes que fueron maltratados en un hotel en el Perú por las autoridades policíacas.
el caso del bebé asesinado a manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, caso muy debatido en esta Asamblea Nacional y que prácticamente se hizo cómplice la dictadura de Venezuela. Las 3 venezolanas que han muerto en menos de un mes al tratar de cruzar la selva del Darién. Tenemos así también los cientos de venezolanos que están siendo explotados en México al tratar de cruzar a la frontera hacia los Estados Unidos, y muchos de ellos muertos por la impetuosidad del río Bravo. Ya casi para culminar, quiero traer a reflexión aquella frase de Henry Miller, cuando expuso que cada guerra es una destrucción del espíritu humano, así como también un demócrata que murió a manos de la dictadura perejimenista, cuando manifestó que no hay derrotas posibles mientras quede aliento para levantarse otra vez. Así pues, diputado Juan Guaidó y colegas diputados, no podemos sentirnos derrotados cuando tenemos la oportunidad de presionar un diálogo para encontrar un proceso electoral. Como miembro del Partido Un Nuevo Tiempo, orgullosamente digo que con una unidad verdadera podemos repetir lo que pasó en el estado Zulia, donde los zulianos se armaron de valor y sacaron a un malandro de la Dirección Regional de Gobierno. Así también sucedió en Barinas y también en Cogede. Vamos pues a unirnos, vamos a tener la reflexión de que en este momento vale más Venezuela que cualquier nombre y apellido. Dios está con nosotros y sé que lo vamos a lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Ángel Carías. Tiene por el diputado William Stanley. Muy buenos días, presidente Guaidó y demás colegas, diputados miembros de la comisión delegada. Con casi 6 millones de venezolanos por fuera, indudablemente que son múltiples los problemas de diversas naturalezas humanas, sociales, políticas que se generan en los países receptores de la migración venezolana. Para nadie es un secreto que la migración va a seguir creciendo en la medida en que nosotros tengamos la dictadura de Maduro, que lo que genera es una emergencia humanitaria que acarrea esos gravísimos problemas de venezolanos saliendo para buscar nuevas oportunidades en diferentes países de América y del mundo. Uno de esos problemas que se generan son precisamente los brotes xenofóbicos, que es un fenómeno que de forma silenciosa o evidente van apareciendo en las sociedades receptoras. Debemos recordar nosotros que la xenofobia consiste en recelar, en el odio, en la fobia, en el rechazo contra los extranjeros o en general hacia grupos étnicos diferentes, a personas cuya fisonomía social, política y cultural se desconoce. A mí me preocupa que, por ejemplo, en países hermanos como nosotros, en el caso de Colombia, se ven brotes de perjuicio económico porque algunos hermanos latinoamericanos, y particularmente entre Perú, Ecuador, Colombia, consideran a la diáspora venezolana como una competencia por los recursos de esos países receptores. Y los mal informados ven a nuestros compatriotas como competidores desleales en la procura de trabajo, que permiten que empleadores inescrupulosos utilicen a nuestros compatriotas para disminuir sus costos. A nuestros compatriotas los emplea en las labores que los propios locales desprecian o los bajos salarios. La migración venezolana, como acabo de decir, no se va a detener, va a seguir, y es un reto para el continente y la región. Obviamente para Colombia, que es el segundo país receptor en el mundo de migración, de manera tal de que nosotros tenemos que formar toda una conciencia, sobre todo porque tenemos ciudadanos venezolanos que cada día van saliendo hacia Colombia. Nosotros tenemos hoy día cerca de 2.500.000 venezolanos, sumando a los colombianos que están retornando de Venezuela. Y además de eso tenemos 2.600.000 personas que pasan por Colombia vía hacia Ecuador, hacia Chile, hacia Perú, hacia otros países de América. Es bueno señalar que en el debate político reciente, en las elecciones del 13 de marzo, el tema de la migración venezolana estuvo ausente. Por eso es muy importante que en el próximo Congreso a instalarse en Colombia se fomenten leyes que permitan la integración socioeconómica y hacer control político de la ejecución de la política integral migratoria que realiza el Ejecutivo en Colombia.
Hay dos acontecimientos que pusieron en el centro de la conversación, sobre todo por redes sociales, el tema de la xenofobia. El primero fue una decisión del Registrador Nacional del Estado Civil de Colombia que canceló 42.000 cédulas de ciudadanos colombo-venezolanos, lo cual acarrea problemas de diferente naturaleza, sociales, económicos, humanos, incluso el peligro de la deportación. Y en segundo lugar, W Radio reveló la supuesta contratación de personas de Venezuela para grabar spots políticos en función de un candidato a senador en las pasadas elecciones del 13 de marzo. Estos son hechos que son una primera muestra de cómo los migrantes pueden ser instrumentalizados, y eso puede generar brotes de xenofobia porque quedan expuestos a la crítica xenófoba. Por Twitter comenzó una campaña contra los venezolanos que decían: ahora que los están legalizando, vamos a ver cuántos venezolanos van a utilizar en la campaña. Es una muestra en contra de cómo una narrativa se va desarrollando en contra de la regularización de la población migrante. Yo soy de los que creo firmemente que la política de regularización es una política de Estado y no es una política de gobierno. Es una política de regularización, no es una política de tipo electoralista, no es una estrategia electoral. De allí la importancia de las decisiones que ha tomado el presidente Duque, cosa que nosotros reconocemos y agradecemos, porque esa política del permiso de protección temporal regulariza la migración, les da la posibilidad de que por lo menos por 10 años puedan tener su situación regularizada en Colombia y pueden tener incluso acceso al trabajo, a tener sus cuentas bancarias, la seguridad social. La decisión de la registraduría es muy grave, porque eso, además de que expone a los venezolanos a las consecuencias que eso trae, los expone a un discurso como que si estuvieran asociados a actos ilícitos, y eso genera una narrativa realmente xenófoba. Es importante ser transparente, de allí que los funcionarios públicos tienen que dar una información cabal y muy clara, de manera tal de evitar ese tipo de narrativa. La alcaldesa de Bogotá, por ejemplo, el 11 de marzo pasado, informó que un policía y un agresor de ese policía habían sido asesinados. El policía fue asesinado y uno de los cuales, de los agresores, escapó y era un venezolano. Eso generó de inmediato por las redes todo un discurso xenófobo contra los venezolanos. Afortunadamente, vamos a decirte, los mensajes de integración fueron superiores, y sobre todo porque se centran esos mensajes de integración en los beneficios de la migración venezolana en Colombia, que es muy importante recalcarla. De manera tal de que nosotros debemos estimular esos mensajes de integración que resalten los beneficios de la integración, de la migración, y no los señalamientos que generen polarización. Creo, colegas diputados, que nosotros deberíamos pues aprobar una comunicación mediante la cual se señale que combatir la xenofobia comienza por asegurar que las voces de personas que ocupan cargos de liderazgo público no abran las más mínimas posibilidades a validar la deshumanización de los migrantes venezolanos. Es más, no se puede normalizar que palabras como plaga y ratas sean predominantes en los Twitter, y menos que sean utilizadas las declaraciones de alcaldes y alcaldesas para avalar esas afirmaciones. Entonces yo propongo que se elabore una comunicación en ese sentido, exhortando que precisamente el funcionariado público, y en este caso la alcaldesa de Bogotá, no esté utilizando expresiones que generan xenofobia contra los venezolanos. Y en segundo lugar, creo que es muy importante igualmente que se constituya una comisión que investigue las causas de la anulación de 42.000 cédulas de ciudadanos colombos venezolanos por las consecuencias humanas, económicas, políticas y sociales que eso acarrea. Tenemos una migración muy importante. El Banco Mundial siempre ha señalado que la migración genera crecimiento en el Producto Interno Bruto de los países que la reciben. Desgraciadamente tenemos una dictadura como la de Maduro, que no valora
la capacidad profesional y técnica de trabajo de muchos jóvenes venezolanos, sino que privilegia precisamente la presencia de grupos irregulares y la persecución política en Venezuela. Gracias, diputado William Dávila. Tiene el diputado Richard Blanco. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente encargado de la República, ingeniero Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada, colegas diputados que están presentes en esta sesión, colegas periodistas, pueblo de Venezuela. He querido pedir el derecho a palabra en nombre de la fracción de 16 de julio y también del grupo republicano del cual formo parte, porque ya Venezuela no aguanta, no soporta más mentiras, no soporta más atropello. Los venezolanos que están en Venezuela, a los cuales aprovecho para honrar porque tienen que vivir en carne propia la desgracia de tener a un sátrapa, a un delincuente, a un asesino de la categoría de Nicolás Maduro que usurpa las funciones en el Palacio de Miraflores. Viven a diario las penumbras de un asesino que no tiene vuelta atrás cuando quiere imponerse y logra dar de baja a inocentes, hombres, ancianos, mujeres, niños, a nuestros gloriosos estudiantes universitarios, a quien se le atraviese por el medio y le dé la gana de colocarlos tras las mazmorras que oprimen la libertad de los ciudadanos, civiles y militares, que quieren para su país un país libre, un país democrático, donde se respete la igualdad de oportunidades y donde se respeten los derechos humanos. Este fin de semana, una joven venezolana, Merimar Paola Gómez Díaz, de la parroquia Caricuao, de acá mismo, del municipio Libertador, en Caracas, empezó una travesía el 3 de marzo para tratar de atravesar la selva del Darién para llegar a Estados Unidos. Desgraciadamente falleció de un infarto. Eso es el ejemplo de muchos, pero muchísimos casos. Se habla ya de que para este año 2022 más de 8.9 millones de venezolanos van a estar desterrados en el mundo entero. Son cifras recogidas de estadísticas de grupos que manejan este tipo de materia a nivel internacional, del propio ACNUR, de las propias autoridades nuestras en el gobierno encargado. Y por supuesto que nosotros lo sabemos porque cada día vemos cómo la familia se desintegra más. Es nuestra patria, es Venezuela la que queremos liberar de esta pesadilla, de esta desgracia de tener a Nicolás Maduro, este asesino, este delincuente, que no entiendo cómo la comunidad internacional no actúa con mayor fuerza. Ya basta de decir que están con Venezuela, ya basta de enviarnos comunicaciones de apoyo, ya basta de que en un discurso, cuando se celebre alguna fecha patria de un país, algún dirigente aproveche la oportunidad de esos países a darle un mensaje a los venezolanos. Aquí hace falta buena voluntad e interés cuando de derechos humanos y de respeto a esos derechos humanos se refiere. Este fin de semana también ocurrió un caso en Perú, del cual se están haciendo investigaciones, producto de aseveraciones que hacen que estos jóvenes que fueron atropellados por la policía del Perú cometieron delitos. Si cometieron delitos, no somos quienes para no decidir conjuntamente con las autoridades a que los que cometan delitos, llámense como se llamen, sean quien sea y de la nacionalidad que sea, tienen que ser sancionados rigurosamente de acuerdo a lo que establece
la constitución de esas repúblicas y las leyes vigentes. Pero lo que no puede permitirse es que ocurran permanentemente casos de xenofobia donde maltratan, golpean y lo que es peor, asesinan a la gente. Y cómo utilizan la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Como lo que ocurrió precisamente con estos jóvenes que, repito, si bien es cierto que cometieron algún tipo de delito y se les puede demostrar deben ser castigados, no menos cierto es que no deben utilizar la fuerza bruta como la utilizaron para ser maltratados en la forma en que fueron maltratados. Repito para que quede claro, no comparto bajo ningún respecto que una persona que haya cometido un delito no sea sancionado. Debe ser sancionado si se le comprueba. Y si a estos jóvenes venezolanos se les comprueba, o a cualquier otro venezolano o venezolana que esté fuera de nuestro país esté violentando las leyes y quebrantando las leyes de ese país, por supuesto debe ser sancionado. Pero nunca, jamás debemos permitirle a ningún gobierno, a ningún ciudadano ni a ninguna autoridad del mundo que atropellen a nuestros paisanos, a nuestros hermanos venezolanos que ya han sido más que golpeados, más que humillados y, repito, en algunos casos asesinados por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Señor presidente, colegas, diputados, pueblo de Venezuela, hermanos que están en el mundo entero, levantemos la voz, no nos quedemos callados. Nosotros estamos desplazados, estamos fuera, exiliados, somos migrantes porque en Venezuela se está pasando trabajo, se sufre en carne propia que un ciudadano no pueda alimentarse porque no hay comida en el pueblo. Y cuando existe comida, es una comida que es muy costosa, que ningún venezolano puede cancelar con un salario de hambre que tiene. Cuando los hospitales no tienen implementos médicos quirúrgicos, la gente muere de mengua. Y cuando, por supuesto, la gente levanta su voz para tener un buen país, un mejor país, es silenciado con las balas de los que visten de verde, que deberían más bien defender a su patria y lograr la libertad que nosotros tanto anhelamos. Señor presidente, no permitamos que esto siga ocurriendo. Sigamos luchando y cuando en cualquier país se sigan metiendo con los venezolanos, recordándoles a ellos que nosotros les abrimos las puertas de nuestra patria cuando han tenido vicisitudes y han tenido dificultades en sus países. Nosotros también tenemos la moral en alto y tenemos la voz suficiente para hacer los reclamos correspondientes y que se sancionen, por lo menos a esas ciudadanos, autoridades que atropellan a nuestra gente, a nuestros hermanos, que muy pronto, estoy seguro, no sé cuándo, pero como la mayoría de los venezolanos somos los mejores, Dios tendrá que complacernos para abrazar la alegría de ser libres y retornar a nuestra patria, para levantarla de los escombros que desgraciadamente ha dejado este asesino, este delincuente y estos sátrapas que dirige Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Es todo, señor presidente, colegas diputados, hermanos, amigos venezolanos que están en la patria defendiendo y todos los desplazados, exiliados, migrantes, los desterrados venezolanos que están en el mundo. Muchas gracias, diputado Williams Dávila. Tiene la palabra la diputada Olivia Lozano. Señor presidente Juan Guaidó, colegas diputados, medios de comunicación venezolanos. La migración venezolana, producto de la grave crisis humanitaria compleja causada por la dictadura perversa y corrupta de Nicolás Maduro, cobra en la actualidad una nueva dimensión. A la gran y ya compleja migración venezolana que asciende a más de 7 millones de personas
y que ha demandado la atención y la disposición de recursos económicos de los países receptores y organismos multilaterales para atender las demandas de servicios, refugio, atención humanitaria, atención médica asistencial y alimentación, se suma la grave situación derivada de la invasión de la Federación Rusia a Ucrania, que ya ha generado la migración forzosa de más de 5 millones de ciudadanos ucranianos, lo que impone nuevas prioridades de atención humanitaria, narrativas e intereses geopolíticos. A esto habrá que sumarles la necesaria atención a sus propios ciudadanos, producto de la crisis que puede generarse por consecuencia del aumento de los precios de la gasolina, alimentos, bienes y servicios, que definitivamente llevará a los países receptores a reclasificar sus prioridades en el ámbito del derecho internacional humanitario. Es claro que las abominables y bochornosas noticias de la muerte de venezolanos en el tapón del Darién, arrastrados por la corriente del Río Grande, el asesinato de niños en manos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago o ahogados en nuestro mar territorial tratando de llegar a otras costas, pasarán a ser opacadas por la grave crisis de migrantes y desplazados ucranianos y por las noticias sobre la destrucción masiva de ciudades ucranianas como consecuencia de los bombardeos indiscriminados y la muerte de civiles inocentes, entre los que se cuentan innumerables niños y ancianos. La actual situación geopolítica mundial nos exige esfuerzos adicionales de parte de cada uno de nosotros para mantener la vigencia y la agenda de la grave situación por resolver en nuestro país y con nuestros migrantes. Es obligación de este Parlamento continuar reforzando las alianzas interinstitucionales con otros parlamentos para intensificar nuestra agenda y coayudar en el desarrollo de planes de ayuda humanitaria para los venezolanos en cada país receptor. Para esto es determinante continuar apoyando a los representantes de nuestro cuerpo diplomático, quienes en conjunto con las ONGs, grupos de migrantes venezolanos organizados, embajadas de países amigos y comprometidos con nuestra lucha y organismos multilaterales, se logre canalizar atención humanitaria y orientación a nuestros connacionales. Con los abominables hechos de Ucrania, esta semana Venezuela ha sido desplazada de la deshonrosa posición número 2 de la tabla de la crisis migratoria más compleja, que ocupa hasta ahora después de Siria, y debemos evitar que eso conlleve a reducir el interés por nuestra causa y situación que no deja de ser tan grave. Es perentorio continuar consolidando las alianzas estratégicas con las organizaciones venezolanas en el extranjero, más específicamente en Europa, para dar soporte político a las gestiones humanitarias que hacen a favor de nuestros connacionales. Es necesario introducir en nuestras narrativas la gravedad para América Latina y el hemisferio occidental. Las alianzas entre Maduro y Putin, al igual que sus alianzas con otros regímenes totalitarios como el de Bielorrusia, Irán, Cuba y Nicaragua, así como con grupos narcoterroristas que han generado graves trastornos de seguridad en la frontera colombo-venezolana. Debemos continuar promoviendo y fortaleciendo con más fuerza los valores universales de la libertad, la democracia, la independencia y la soberanía de todos los pueblos sometidos a los regímenes totalitarios. Tenemos la oportunidad y la autoridad moral para liderar los procesos de defensa de estos valores en Europa, pero sobre todo en América Latina, a ser las primeras víctimas en Latinoamérica de este eje liderado por Putin. Busquemos siempre establecer los símiles entre la situación ucraniana, la venezolana y otros referentes. Eso nos permitirá permanecer en agenda y dentro de las grandes crisis humanitarias y democráticas que hay que solucionar.
Es necesario que reforcemos las alianzas con nuestros pares y hagamos seguimiento a nuestros pares ucranianos con claras manifestaciones de solidaridad y coincidencia de causa. Debemos mantenernos en la agenda por la lucha democrática del mundo. Que esta aberrante, injusta y reprochable situación que vive el noble pueblo ucraniano sirva para reforzar nuestras demandas de libertad, justicia, independencia y soberanía, los mismos valores que defienden los ucranianos. Solo así será posible avanzar en nuestros justos reclamos por elecciones justas y libres que nos permitan restaurar nuestras instituciones y el Estado de Derecho y recuperar así nuestra democracia para el retorno y disfrute de todos los venezolanos. Sigamos en nuestra lucha, sigamos adelante, sigamos con firmeza, sin distracciones fatuas de quienes anteponen sus intereses personales. Sigamos por el bien de nuestro país y de todos y cada uno de los venezolanos. Para finalizar, señor presidente, solicito crear una comisión temporal de 30 días a los fines de elaborar un informe sobre el tema migratorio de los venezolanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 196, numeral 4 de nuestra Constitución Bolivariana de Venezuela, que son atribuciones que tiene esta comisión delegada para ejecutarlo. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputada Lozano. Muchas gracias, diputados que intervinieron en este importante punto. Hoy los venezolanos son casi 7 millones. La migración más severa vista por el mundo en este momento. Por cierto, la única de los países que no está en guerra, por cierto, a pesar de que aparentemente la guerra fue decretada por parte de la dictadura del ciudadano, generando esta migración, generando una hambruna, generando esta crisis que afecta no solamente a los venezolanos, sino también a los países vecinos. Por lo cual, ya solicitó el diputado William Tayla y el diputado Lozano sobre esta comisión temporal para dar seguimiento, importante además, poder lograr articulación y coordinación con los diferentes multilaterales que ya están ejerciendo labores en esta dirección. La OEA, como por supuesto ONU en sus diferentes agencias, en impacto nacional, regional y sobre todo a la dignidad del ser humano, de los venezolanos y lo que implica para hoy un país en emergencia, en crisis, en dictadura, esta travesía que nos ha tocado como Venezuela. También hacer énfasis especial en la situación de los venezolanos en Colombia, que por diferentes razones han perdido el estatus temporal. Dar especial connotación en el corto plazo a eso. Se informará con los diferentes jefes de la composición de esta comisión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Siguiente punto del orden del día, secretario. Tercero, debate sobre las condiciones de nuestros pensionados y jubilados, así como la política de hambre que mantiene el régimen con el nuevo salario mínimo. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene la palabra para iniciar el debate el diputado Freddy Castellanos. Buenos días, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, comisión delegada, compañeros diputados, prensa en general. Hoy tocamos un tema que durante los últimos años ha sido sensible para el venezolano y frustrante a la vez, porque vemos la permanente burla del régimen contra los trabajadores, jubilados y pensionados, cuando a través de los años miente con sus aumentos de salario y violaciones de todo orden jurídico a la Constitución Bolivariana de Venezuela, a la Ley Orgánica del Trabajo, a las normativas laborales y el acuerdo entre los trabajadores y las partes. Cuando se viola el artículo 89 sobre la tabla de sueldo de la Ley Orgánica del Trabajo, que habla sobre la progresividad de los salarios. Cuando se viola el 104 de la Ley Orgánica, que indica que es un salario y que es un sueldo. El artículo 109, que habla sobre igual salario, igual trabajo. El artículo 111, que habla sobre los aumentos salariales y cómo se consiguen estos a través de las convenciones colectivas. 432 sobre los ajustes de las convenciones colectivas. El 435 sobre las cláusulas vigentes mientras no se discuta otro contrato colectivo, cuando se violan las normativas laborales y los acuerdos. Porque una cosa es el salario anclado a medio petro y otra son las reivindicaciones logradas
durante años de lucha por los trabajadores en sus convenciones colectivas. Y lo más grave aún, que no sabemos qué constitución utilizó Nicolás Maduro para el incremento de los trabajadores, cuando nuestra Carta Magna reza en el artículo 91 que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Pero hoy vemos que una canasta básica en Venezuela ronda los $448 mensuales y el aumento salarial llegó a 130 bolívares mensuales. Esto nos indica que la crisis venezolana seguirá en aumento. Esto nos indica que la familia venezolana como base fundamental de la sociedad se seguirá dividiendo. La diáspora venezolana seguirá en aumento en la búsqueda de mejores empleos y mejores condiciones económicas en otros países. Nuestros niños adolescentes seguirán con problemas de salud y problemas de alimentación, e igual que nuestros pensionados y jubilados, que seguirán de mengua, deteriorándose su salud y su alimentación en el proceso de los años. Esto nos hace entonces ver que nosotros como venezolanos, como Asamblea Nacional, deberemos trabajar muy duro, de la mano con nuestros jubilados y pensionados, en la búsqueda de mejores reivindicaciones salariales. Debemos acompañarlos a todas aquellas marchas, a todos aquellos pancartazos, a todos aquellos que ellos nos convoquen, deberemos acompañarlos porque todos somos trabajadores y todos debemos fortalecer y luchar porque estos salarios vuelvan a nuestros hogares para que la familia se fortalezca y podamos tener un país de progreso y paz en el venidero futuro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Freddy Castellanos. Tiene la palabra la diputada Ana Ponte. Presidente Juan Guaidó, demás directivos de esta legítima Asamblea Nacional, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy he solicitado el derecho de palabras para hacer referencia a un tema muy sensible, como lo es la situación que atraviesan los jubilados y pensionados, a quienes este régimen perverso les violenta sus derechos de manera sistemática. Nuestros adultos mayores no merecen este trato indigno. No es justo que estas personas, después de haberle dado a la administración pública gran parte de su vida, en compensación el régimen los trate con indiferencia. Hoy nuevamente vuelven a ser atropellados cuando Nicolás Maduro anuncia con bombas y platillos un aumento a sueldo mínimo para llevarlo a 130 bolívares soberanos, que si bien es cierto, no cubre las expectativas de los trabajadores activos, no es menos cierto que tampoco alcance para que un pensionado pueda alimentarse tan solo una semana. Nuestros pensionados necesitan alimentarse, vestir, calzar, comprar medicinas. El sector de los jubilados y pensionados claman por una pensión que les garantice por lo menos el derecho a la alimentación y a la salud. Y es el Estado el garante de que esto se cumpla. Sepan ustedes, jubilados y pensionados de Venezuela, que no están solos, que esta Asamblea Nacional, junto al presidente interino Juan Guaidó, vamos a continuar abriendo caminos para que en este país haya democracia, paz, justicia, libertad, y para que a nuestros adultos mayores se les dé lo que por derecho les corresponde. Muchísimas gracias, diputada Aponte. Tiene la palabra el diputado Juan Vilera. Presidente de la Asamblea Nacional y colegas parlamentarios. Los jubilados y pensionados viven hoy día una verdadera tragedia en Venezuela. Algunos reciben hasta $1 mensual y con eso se les condena al hambre y riesgo permanente de salud. Somos los jubilados y pensionados las víctimas de un grupo de poder que desde el gobierno nos niega el derecho a vivir con dignidad. Los jubilados y pensionados en Venezuela se derrumban cada vez más, acompañados de la gigantesca crisis económica que atraviesa el país, que conduce con mayor seguridad a la hiperinflación. Trabajar toda la vida en Venezuela se convirtió en un objeto para el jubilado
pensionado, que además de permitir a la familia crecer y educarse, se convirtió en la búsqueda diaria de supervivencia. Hoy el jubilado o pensionado es un todero como nuevo estatus, porque si puede el jubilado o pensionado está obligado a realizar muchas cosas para vivir o aprender algunas nuevas. Esto nos ha llevado a lo que podríamos llamar apatía del ciudadano, porque simplemente no saben cómo llamarnos. Somos simplemente los jubilados o pensionados de la administración pública. En la Venezuela de hoy, el jubilado o pensionado busca hacer un trabajo que le permita vivir o subsistir, a ver si alcanza para las medicinas cada vez más onerosas. Sin embargo, todavía los jubilados o pensionados en Venezuela somos capaces de dar mucho más para su familia, para Venezuela y para su vida misma. De acuerdo con las leyes venezolanas, las mujeres tienen derecho a jubilarse a los 55 años y los hombres a los 60. Hay organismos en Venezuela que también tienen su propia normativa para sus trabajadores. En medio de la gravísima crisis que aplasta al país, el régimen que nos gobierna aplica el llamado sistema patrio para entregar bonos de miseria a los jubilados y pensionados. Un bono contra la guerra económica puede alcanzar hasta $3 o $4. Esta realidad del país obliga a los jubilados y pensionados venezolanos a vender o alquilar sus casas si es que la tienen, o a vivir arrimados o en la calle, salvo en algunos casos que viven de las remesas que les envían familiares inmigrantes. Ahora estamos claros que los activos tampoco les alcanza el ingreso por sus sueldos, porque si algunos cobran $50 mensuales, eso no alcanza ni para 3 días de alimentación y menos aún para comprar medicinas. Con el sueldo mensual que acaba de aprobar el régimen de 135 bolívares mensuales, hay que empezar a creer que puede alcanzar para algo cuando no es así. Ahora, si alguno necesita ayuda humanitaria en Venezuela, son los jubilados y pensionados. Muchísimas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Arnoldo Benítez. Ciudadano presidente de la República de Venezuela, ingeniero Juan Guaidó, ciudadanos diputados. Ayer el usurpador Maduro, ese autonombrado presidente obrero, hizo efectivo el írrico aumento de 130 bolívares, publicado en Gaceta Oficial 6.691 del 15 del corriente, donde una vez más el narcodictador se burla de la masa trabajadora imponiendo unilateralmente un salario mínimo que no les garantiza su sustento. Según el Sendas, la canasta alimentaria se ubicó en enero en $448, lo que significa que con 130 bolívares, es decir, $30.23, $1 al día, necesitamos 15 meses de pensión para comer un mes. Solo comer. El artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la pensión debe garantizar la atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren la calidad de vida de los ancianos y ancianas, así nos llaman, y añade que las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. De acuerdo con esto, el salario mínimo es el piso de nuestra pensión y no el techo como lo interpreta Maduro. Cuando dejamos de ser trabajadores activos, más del 90% de los adultos mayores cotizantes al Seguro Social percibíamos un sueldo que sobrepasaba más de 10 veces el salario mínimo. Y me pregunto, ¿es justo que se rebaje el ingreso y por ende la calidad de vida de los pensionados cuando a esa edad requieren de mayores recursos para mantenerse vivos? Esta política de exterminio llevada a cabo por el régimen se ratifica
cuando no se toma en cuenta lo establecido en el artículo 91 de nuestra Constitución, que para garantizar que con ese salario mínimo pueda vivir con dignidad y cubrir las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales, se debe ajustar cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. Es decir, un salario que le permita cubrir las necesidades básicas de sí mismo y su familia, como lo son la alimentación, vivienda, servicios públicos, vestimenta, transporte, seguro médico, recreación, entre otros. ¿Todo esto se puede garantizar con $1 diario? Por supuesto que no. Hoy vemos a nuestros abuelos en la indigencia, como es el caso de los viejitos de La Guajira, quienes manifiestan que no toman ningún tipo de medicamento desde hace más de 3 años y sobreviven con lo poco que consiguen sus hijos, y hay días que se acuestan sin comer. Es decir, que viven por un milagro de Dios. Es por esto que, ciudadano presidente, exigimos la homologación de la pensión de vejez al costo de la canasta básica, el restablecimiento del pago de las pensiones a nuestros hermanos en el exterior y reactivar la entrega de medicamentos a los adultos mayores para el control de enfermedades crónicas y las de alto costo. No permitamos la acción genocida de Maduro contra los adultos mayores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado Benítez. Con esto concluimos el punto de agenda. Por favor, secretario de Director, el cuarto punto de agenda. Cuarto, debate sobre el nuevo colapso del sistema eléctrico nacional a causa de la ineficiencia, incapacidad y corrupción del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Presidente de la diputada Nora Blanco. Adelante. Presidente, compañeros diputados. El tema que hoy nos ocupa tiene que ver con una realidad que ya hemos denunciado muchas veces, un tema del que hemos hablado en reiteradas oportunidades, pero que a diario golpea a todos los venezolanos desde hace ya más de 10 años, y es el tema eléctrico. Nos vendieron la idea de una crisis y, amparados en ella, compraron máquinas usadas a Cuba, desviaron miles de millones de dólares, y eso simplemente se llama corrupción. Hoy millones de venezolanos vivimos la precariedad del sistema eléctrico nacional en su generación, en su transmisión y distribución, con cortes de 4 horas en adelante sin ningún tipo de cronograma. Las consecuencias para la calidad de vida, la salud y hasta para el desarrollo económico de las regiones ha sido catastrófica, porque volvemos a la canción que hay que autogenerar. Pero ahora me pregunto, ¿de dónde? Si el combustible necesario para las plantas generadoras no se consigue o no se puede transportar en bidones. La realidad es que las termoeléctricas están detenidas por falta de mantenimiento, por la canibalización en muchos casos de las mismas, por la falta de profesionales capaces y, por supuesto, la politización de los organismos y el centralismo, porque hasta para comprar un tornillo hay que pedírselo a Caracas. Y los recursos asignados y los responsables de toda esta tragedia, ¿dónde están? Están disfrutando de la impunidad y riéndose de la tragedia que representa este problema para todos los venezolanos. En el Zulia, las condiciones climáticas golpean con gran fuerza y el castigo, por no decir el ensañamiento, parece ser peor en nuestra región. La región se encuentra en la cola del CEN y cualquier evento nos afecta. Y por ello, quiero exigir que de esta legítima Asamblea Nacional se declare nuevamente el estado de emergencia humanitaria, entendiendo que con la crisis eléctrica se ponen vidas en riesgo con cada hora sin servicio eléctrico en la región zuliana.
Sabemos que los responsables no darán la cara porque no tienen más respuesta que el de las excusas del librito, que el de culpar a otro, que el de escurrir el bulto constantemente. Pero nuestro compromiso es dejar documentado todo esto para que la ley se haga cargo en su debido momento. Es todo lo que quiero decir, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputada Bracho. La palabra diputado Gilmar Márquez. Saludos, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy Venezuela sufre nuevamente el deterioro de un servicio eléctrico que vulnera la calidad de vida de sus habitantes. Regiones como el occidente del país, como los Andes venezolanos, que padecen a diario cortes de hasta 12 horas, vulnerando la calidad de vida, el desempeño diario en las labores de poder seguir luchando en esta querida Venezuela. Y es que tenemos que decir las cosas muy claras. El cáncer que hace más daño en la sociedad venezolana, la corrupción, es quien se ha presentado en el sistema eléctrico venezolano. Desfiles en la última década de ministros, de representantes de la empresa responsable del servicio eléctrico, ha servido solamente para ver proyectos que se han presentado pero que no han dejado una solución. Termozulia, en el caso del estado Zulia, no genera electricidad, una inversión millonaria en dólares, y que no genera ni un megavatio para los zulianos. Los parques eólicos en Paraguaná o en la Alta Guajira, sinónimo de corrupción, de intolerancia, de deprave de parte de quienes dirigieron y manejaron estos proyectos para seguir generando el caos en el servicio eléctrico venezolano. Es que tenemos que decir y recordar con mucha sinceridad que tuvimos un servicio eléctrico en otrora, en la llamada Cuarta República, por cierto, que la utilizaron los hoy que ostentan el poder de manera usurpadora para vulnerar y maltratar, pero que en esa Cuarta República se logró generar un servicio eléctrico de calidad que atendía a cada uno de los rincones más remotos de la patria, que se generaba electricidad de calidad para atender las necesidades de la agroindustria y de la industria venezolana, pero que también se tenía la capacidad de abastecer nacional y poder abastecer a nuestros países vecinos de electricidad, con profesionales de primer nivel, que hoy lamentablemente muchos no están, producto de los bajos sueldos y de la poca seguridad social en las empresas eléctricas del Estado, y que esto permitió en aquel momento tener una empresa eléctrica de mejores proporciones que la actual y de gran competencia a nivel del continente. Todo esto se vino abajo, y quienes utilizaron la bandera del desarrollo y de poder generarle oportunidades y mejor calidad de vida a los venezolanos, hoy la han convertido en una pesadilla para los hogares de Venezuela. Es ahí la importancia de luchar como único objetivo la recuperación del sistema democrático para lograr la inversión, el respeto, la meritocracia, para que podamos nuevamente en un futuro muy cercano tener una empresa eléctrica que genere bienestar al pueblo venezolano. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Gilmar. Tiene la diputada Gaby Arellano. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva. El día de hoy intervengo en este punto de debate porque la aguda situación que se ha venido incrementando en las familias y los hogares del pueblo de Táchira
de todo el occidente de Venezuela, particularmente con el colapso del servicio eléctrico, donde pasa casi el 70-80% del día sin el preciado servicio eléctrico, donde conlleva que se quemen los aparatos cuando llega la electricidad con ese alto voltaje, o que se pierdan los insumos como la alimentación por no tener la refrigeración requerida, donde hemos visto lamentablemente cómo centenares de emprendedores, pequeños comerciantes que apuestan a tener una bodega, una pizzería, un restaurante, pues lo poco que invierten en alimentos se dañan porque no tienen la refrigeración que requieren estos productos. Es por eso que el día de hoy elevamos esta voz de miles de venezolanos que pasan horas y horas y horas en oscuridad perenne porque los corruptos que hoy usurpan el poder en nuestro país, en la última década, en los últimos 10 años, no se le ha invertido lo que requiere el sistema de servicio eléctrico en Venezuela para que genere el servicio de calidad que requiere el pueblo venezolano. Dejar muy claro que es falso que los problemas que conllevan, las causas que conllevan a que no llegue la energía eléctrica a la familia del Táchira, está en problemas de sequía. El problema real es que se robaron la plata que se debía invertir en el mantenimiento y en las mejoras del servicio eléctrico en los últimos 10 años, y es por eso que no hay el servicio eléctrico. Y el pueblo del Táchira, el pueblo del Zulia, el pueblo de Mérida, el pueblo de Trujillo, pues tienen que pagar las consecuencias de vivir a oscuras y no tener para tener los alimentos refrigerados y no tener lo mínimo para una vida digna. Es por ello también que al evidenciar este colapso de servicios, estas ausencias de servicios públicos como es la energía, como es el agua potable, como es el transporte digno, como es el sistema de educación, es la muestra de que el modelo que representa Nicolás Maduro ha fracasado para la vida y la dignidad de la mayoría de los venezolanos, y que es falso que Venezuela esté mejorando, se esté estabilizando. Eso es simplemente burbujas que se han creado en el este de la capital de la República y en algunas ciudades donde se crean unos sistemas de lavado, de corrupción, de burbujas que no representan al 85% del país, que no representan la calidad de vida de lo que está padeciendo el pueblo del Táchira, particularmente en estos momentos, con semanas, días, horas sin tener el servicio eléctrico digno que requiere el pueblo del Táchira, el pueblo del occidente del país. Es por esto que elevamos la voz en esta plenaria, dejando muy claro a los medios de comunicación, a los entes internacionales, que mientras que esté Nicolás Maduro usurpando el poder en Venezuela, lo único que va a existir es mentiras y propagandas de mentiras por parte de ellos, pero que no va a haber resoluciones estructurales y de fondo en la calidad de vida de los venezolanos reales. No habrá inversión, no habrá mejora en los servicios públicos y no habrá dignificación de la vida del venezolano mientras que exista Nicolás Maduro usurpando el poder en Miraflores, y que esta aguda situación se va a ir extendiendo en los territorios a lo largo del tiempo, y que solamente Nicolás Maduro representa oscuridad, hambre, muerte y miseria. Muchas gracias, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Arellano. Tiene la palabra el diputado Las Herrera. Buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente, junta directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Hoy nos encontramos con el sistema eléctrico de Venezuela colapsado. Barinas no es la excepción, no se escapa de la realidad, de la problemática que ocurre en lo largo y ancho del país. Aquí se produce cortes de electricidad de manera brutal, de 3 a 8 horas. Muchas veces son apagones intermitentes, lo que ocasiona es quemar aparatos electrodomésticos de los ciudadanos, el cual sufren la mayor parte. No pueden recuperarlo por no tener el dinero, por la crisis económica que vivimos en el país. Comerciantes, industrias que trabajan con electricidad, muchas han sido obligados a bajar la Santa María. Los arruinaron esos constantes apagones. En los centros hospitalarios no cuentan con plantas capacitadas para cubrir esta falla. Se ocasionan graves problemas con los pacientes hasta la muerte por las fallas eléctricas. En Barinas contamos con la central hidroeléctrica Masparro, hidroeléctrica José Antonio Páez, ninguna de las dos están en funcionamiento. La que funciona media es Termobarranca, le suministra electricidad al estado Barinas y al estado Portuguesa. El señor Néstor Reverón dice que es sabotaje. Señor Reverón,
No, el sabotaje lo ocasionó el sector de la dictadura que nos robó el dinero asignado para el sistema eléctrico. Hoy no contamos con el dinero para el mantenimiento de dicho sector en el país. Nosotros estamos padeciendo hasta de recursos humanos. Más de 5.000 profesionales de la industria eléctrica venezolana se vieron obligados a salir del país a buscar oportunidades en otros países. Hoy son parte de la diáspora venezolana. Los que se quedaron dando la cara, luchando en el sector eléctrico, no tienen insumo para trabajar. Es imposible que se recupere el sistema si no se cambia el modelo político actual. De allí necesitamos el cambio absoluto para poder desarrollar el complejo del sistema eléctrico que tanta satisfacción nos dio en el pasado. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias. Diputada Herrera, tiene la palabra la diputada Carmen Sigüenza. Ciudadano presidente Juan Guaidó, diputados miembros de la Comisión Permanente, colegas parlamentarios. Comienzo esta intervención declarando que la corrupción y el robo de esta revolución tienen a Mérida a oscuras, atormentada, destruida moral y económicamente. Alrededor de 1 millón de ciudadanos merideños estamos privados de las condiciones mínimas que respeten nuestra dignidad humana. Azotados por múltiples problemas, pero entre los más graves, la ausencia de los servicios básicos. Hoy puntualmente les expongo la tragedia eléctrica. Mérida está a oscuras, paralizada y en crisis absoluta. Y no es exageración. El promedio de los cortes eléctricos diarios superan las 16 horas. Y eso hablando en los sectores más beneficiados, porque hay sectores que padecen por mayor tiempo. En Venezuela se producían 7.000 megavatios, de los cuales los Andes consumían 300 megavatios. Hoy en día no cuenta ni con el 20% de la energía eléctrica. Y esto es vergonzoso decirlo, porque los Andes venezolanos, por nuestro componente hídrico, permitió la construcción de grandes centrales hidrológicas, ocupando el segundo lugar en términos de generación hidroeléctrica en Venezuela. En Mérida se encuentra la hidrológica José Antonio Páez, en Santo Domingo, con capacidad de generación de 240 megavatios. Y junto con el estado Táchira tenemos el complejo Leonardo Ruiz Pineda, Uribante Tecaparo, que en sus 3 centrales tienen capacidad instalada de 1.300 megavatios. Obras realizadas en la época de democracia para dar calidad de vida al ciudadano y progreso al país. Hoy en día no funcionan, están fuera de operatividad. ¿Cómo qué? Como resultado de la falta de mantenimiento de sus instalaciones por la desidia por parte de esta revolución que debió de cuidar de las obras de beneficio para los venezolanos, pero prefirieron desviar los recursos millonarios que recibieron a lo largo de estos fatales años a sus alforjas, dejando estas grandes obras en total y absoluto abandono, inventándole a los ciudadanos cualquier cantidad de mentiras para no reconocer que los únicos responsables son ellos por ladrones y corruptos. Tal es el caso preciso de la termoeléctrica Don Luis Zambrano en el Vigía Estado Mérida, que fue creada para producir 470 megavatios. Pero no ha prestado el servicio ni jamás lo podrá hacer, porque lo que tenemos ahí es un parque de chatarra, ya que antes de nacer tenía firmada el acta de defunción, pues este proyecto obedeció solo y exclusivamente a los intereses corruptos de Chávez con los chinos. Mérida es víctima del desprecio, ataque, burla y cinismo de este régimen de ladrones. Somos víctimas de violación continuada de nuestros derechos fundamentales, y digo continuada porque todas sus acciones van dirigidas a atentar contra nuestra condición humana. El régimen las realiza de manera voluntaria y planificada, con el fin único de consumar el delito en todas y cada una de las poblaciones del Estado Mérida. No hay voluntad de solucionar el problema. Son solo mentiras. Y cuando un jerarca del régimen realiza alguna declaración en cuyo contenido, por supuesto, es insustancial, como es el caso del mandatario regional, quien en su conocida ignorancia declara en torno al problema eléctrico diciendo que ha realizado la instalación de transformadores, luminarias en vía pública y centros de salud.
Lo irónico es, ¿de qué sirven si no hay fluido eléctrico? Mérida a oscuras clama condiciones de vida. Por ello es fundamental la lucha por llevar a Venezuela a un gobierno democrático, que verle por los derechos humanos de cada uno de nosotros. Sigamos en la lucha, sigamos en la lucha. Mérida y Venezuela lo merecen. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputada Sibori. Tiene la palabra para concluir el debate la diputada Liz Carolina Jaramillo. Muchas gracias, señor presidente, compañeros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. El 7 de marzo de 2019 el país estuvo entre 5 y 7 días de oscuridad, situación que presentó pérdidas millonarias y hoy 3 años después continúa la crisis del sector eléctrico nacional. Los ciudadanos de los estados Mérida, Trujillo, Lara, Táchira, Zulia, Barinas y mi estado Aragua, que hoy regionalmente recibe la gerencia por delegación de quien tuvo a su cargo la responsabilidad del apagón nacional. Reciben castigos diarios de entre 4 y 8 horas diarias, incluso en ocasiones dobles jornadas de desconexión, significando hasta 16 horas sin servicio eléctrico. En Venezuela no hay electricidad. Los apagones hacen que la gente no pueda almacenar comida. Están cocinando con leña. A los productores se les están pudriendo los alimentos y carnes congeladas. Pero eso sí, las granjas de criptomonedas del régimen funcionan a la perfección. Néstor Reverol insiste en que el racionamiento de electricidad es consecuencia de un ataque al sistema eléctrico nacional. Aquí el único ataque fue el que perpetraron Jessy Chacón, Nervis Villalobos, Mota Domínguez y todos los ladrones que manejaron Corpoelec. Sabemos, y es por demás conocido, pero debemos repetirlo, que nuestras centrales hidroeléctricas y sistemas de generación carecen de inversión y de personal profesional adecuado para su diseño. Los apagones estarían siendo impulsados por fallas en las líneas de transmisión y porque varias unidades de la central hidroeléctrica Simón Bolívar están baja de mantenimiento. De haber recursos adicionales por incremento de precios petroleros, deben dirigirse a prioridades que multipliquen nuestras capacidades y que beneficien a todos. Electricidad y agua. Los sueldos los podemos subir bajando la inflación, produciendo y exportando. Esto sería igual a la reactivación del crédito, dolarización y el abrazo como política nacional, no discriminatoria a la empresa privada. Pero sabemos además que quienes hoy usurpan el poder carecen de la voluntad política para atender los problemas de los venezolanos y estamos convencidos y convencidas que solo saliendo de ellos lograremos calidad de vida en cada hogar venezolano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Liz Carolina Jaramillo. Evidentemente la crisis de servicios es generalizada en el país. La razón, y la denunciada durante el Parlamento, es clara: la indolencia, la corrupción de la dictadura, la desatención al sistema eléctrico nacional de mantenimiento, entre otras. Pero evidentemente hoy las soluciones que siempre nos ha llamado en este momento, la declaratoria de emergencia, ratificarla es menester de este Parlamento y por supuesto trabajar por la solución del conflicto. Con esto concluye la materia de la sesión. Simplemente como información o ratificación del punto 2 de la agenda del día de hoy, ratificar la comisión temporal. Ya uno de los jefes de producción comunicó que el diputado Livia Lozano estará participando en la comisión a la espera de los siguientes miembros de la misma. Así que con esto concluimos el día de hoy. La materia por lo tanto es convocada esta sesión y convocamos para el próximo martes. Yo lo bendiga, diputados. Saludos a todos. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.